Mañana queremos compartir una palabra que precisamente tiene que ver con todas aquellas situaciones que atravesamos, pero en especial nosotros decidimos si, porque hay situaciones que vienen vienen a golpearnos fuertemente. Y nosotros decidimos si nos queremos dejar derrotar o vencer por ellas, como también nosotros podemos decidir el poder ser vencedores y poder enfrentarnos a esas situaciones y de esa manera poder salir triunfantes. Recuerde que en otras oportunidades hemos hablado y hemos compartido a la iglesia que la vida, nuestras vidas, todos y cada uno de nosotros, pues atravesamos por diferentes procesos, por diferentes etapas, por diferentes situaciones. Y claro, todos vamos a tener que enfrentarnos a las diferentes dificultades de la vida, ¿verdad? Porque en esta vida y precisamente en esta tierra no todo es bonanza. Hay un tiempo y hay una temporada en donde todo está tranquilo, todo está quizás bajo control, pero hay situaciones que en algún momento se escapan de nuestro control y en medio de esas situaciones quizás nosotros podríamos tener la tendencia probablemente de querer huir, de querer salir huyendo, querer salir corriendo y quizás evadir esas etapas de la vida. Sin embargo, en este momento queremos precisamente hablar la palabra de nuestro Dios y recordarle a usted, amado hermano, amada hermana, que en Cristo usted y yo somos más que vencedores. Usted y yo somos victoriosos. Usted y yo somos hombres y mujeres triunfantes. Él nos da la victoria a cada uno de nosotros y por esa razón es de que esa debe de ser entonces la actitud que cada uno de nosotros debemos de tener en este tiempo. Y para ello, por favor, yo quiero invitarle que me acompañe con su Biblia y que vayamos a la carta que el apóstol Pablo dirige a la iglesia en Roma. Vayamos, por favor, a la carta a los Romanos en su capítulo número 8. Capítulo 8 de Romanos y versículo, leamos desde el versículo 35, iniciemos desde el verso 35 en adelante. Escuche lo que dice la escritura, no sé si usted ya lo tiene, pero Romanos 8, 35 en adelante dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Es una pregunta. Y hay otra pregunta que dice, tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Pero oiga y preste atención al siguiente verso, el verso 37 precisamente declara lo que queremos ministrar en esta mañana. El verso 37 declara lo siguiente: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El verso 37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero ¿en qué cosas es que vamos a ser más que vencedores? Precisamente es todo este listado que el versículo 35 nos presenta. En el verso 35, si usted pudo observar detenidamente, leímos en el verso 35, se habla de tribulaciones, se habla de angustias, se habla de persecuciones. El verso 35 también resalta lo que son las hambres, la desnudez, el peligro o la espada. Es decir, el apóstol Pablo está presentando un listado de acontecimientos que suceden alrededor de la vida de toda persona, acontecimientos que pueden venirle a cualquier ser humano, a cualquier cristiano, pero como le decía hace un momento, situaciones que a todos nos pueden venir, pero que en medio de ellas nosotros debemos de determinar
¿qué vamos a hacer ante esas situaciones? ¿Nos vamos a dejar vencer? ¿Nos vamos a dejar derrotar por las situaciones que vienen a nuestras vidas? ¿O vamos a luchar, nos vamos a enfrentar a cada una de ellas creyendo y confiando que en Cristo, en nuestro Dios, obtendremos la victoria? ¿Cuál es la determinación que usted tendrá? ¿Cuál es esa decisión por la que usted decidirá? ¿Será que querrá dejarse vencer? ¿Querrá dejarse derrotar por esas situaciones, por esas adversidades que vienen a su vida, que han venido a golpear a su familia, a su hogar? ¿O usted tiene la valentía? Porque precisamente eso es lo que queremos compartir en esta mañana. Esa valentía, ese coraje que cada uno de nosotros debemos de tener para podernos enfrentar a las diferentes situaciones de la vida. Esa valentía que nosotros debemos de tener para poder, amados hermanos, amada iglesia, podernos enfrentar a esos golpes que muchas veces en esta vida recibimos, y quizás pueden ser golpes fuertes que en algún momento nos quieren derribar, o por qué no decir, golpes que en algún momento nos han lanzado a la lona. Golpes porque muchas veces hay situaciones que son tan fuertes que vienen a desestabilizarnos emocionalmente, anímicamente, en todos los aspectos, y de repente nos desestabilizan, y cuando sentimos caemos nosotros, somos derribados porque quizás nos dio esa situación un golpe bajo, o quizás nos dio un golpe bastante puntual, ¿verdad? En alguna área vital, y fuimos derribados. Pero el asunto es, ante esas situaciones, déjeme decirle, el verso 37 dice la palabra que en todas las adversidades que usted y yo enfrentamos en esta vida, independientemente lo que pueda ser, puede ser tribulación, puede ser angustia, puede ser persecución, puede ser hambre, puede ser desnudez, pueden ser peligros o espadas, o aún puede ser el COVID-19. Independientemente cualquiera que sea la situación, el verso 37 dice: antes, en todas estas cosas, usted y yo somos más que vencedores por medio de aquel, dice la palabra, que nos amó. Usted en Cristo debe de saber, amado hermanito, amada hermana, que usted y yo somos vencedores. Usted y yo somos una generación que no se da por vencida. Usted y yo somos de los que tenemos coraje. Usted y yo somos de los que tenemos valentía. Usted y yo somos de los que no nos rendimos. Usted y yo somos de los que nos enfrentamos a las adversidades. Usted y yo somos, amados hermanos, de los que no desistimos. No somos de los que retroceden. No somos de los que levantan la mano para indicar que nos rendimos, de ninguna manera, sino que nosotros somos de los que nos fortalecemos en el Señor, aún cuando la situación, cuando la adversidad, cuando la lucha, cuando la prueba, cuando el problema, cuando ese tiempo de tribulación está en su mejor momento, es decir, está tan fuerte, viene a golpearnos tan fuertemente, pero nosotros nos agarramos fuertemente de la mano de nuestro Dios y no nos damos por vencidos por nada. No vamos a retroceder jamás. De ninguna manera vamos a levantar nuestras manos para indicar que nos rendimos, de ninguna manera, sino que por el contrario, el verso 37 dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Le recuerdo lo siguiente: si usted está del lado del Dios que es el campeón, entonces usted es un campeón. Si usted está del lado del Dios que pelea por su pueblo, que pelea por sus hijos y que pelea juntamente con usted y conmigo las batallas, entonces usted y yo no podemos dejarnos vencer por nada. Si usted y yo estamos del lado de ese Dios que no ha perdido ninguna batalla, entonces no hay motivo
por el que nosotros podamos rendirnos. No hay motivo alguno por el que usted y yo querramos retroceder en medio de la batalla, en medio de la crisis, en medio del conflicto, en medio de la adversidad, en medio de esa situación tan difícil que podríamos estar atravesando. Por eso en esta mañana mi propósito, al poder llegar hasta su hogar, al poder llegar hasta su casa, ahí donde usted se encuentra juntamente con su familia, mi propósito es poderle animar y poderle alentar para que usted no se rinda, para que no se dé por vencido, no se dé por vencida, sino que siga luchando, siga batallando, recordando que usted y yo en Cristo somos más que vencedores. Cuando nosotros vamos al griego y podemos analizar esta palabra que gira precisamente y trata acerca de quién es una persona vencedora o más que vencedora, esta palabra se deriva del griego que su palabra original sería upernicao, que upernicao es la composición de dos palabras, que uper sería la primera palabra, significa sobre o por encima de, es decir, una persona más que vencedora es una persona que está encima de las adversidades, encima de los problemas. Una persona más que vencedora es toda aquella persona que está encima de la crisis, es decir, es una persona que no se deja doblegar, no permite de ninguna manera que la situación, que el problema, que la adversidad, que el momento o el tiempo que está atravesando no le domine, no le controle, no le manipule, sino que una persona más que vencedora, es decir, el upernicao, que sería en griego, es aquella persona que está encima de todas esas situaciones que vienen a golpearnos fuertemente a nuestras vidas, que vienen a golpearnos fuertemente a nuestros hogares o a nuestras familias o quizás a todo lo que podría estar a nuestro alrededor. Pero la determinación que usted y yo tendríamos que tener al estar en Cristo es que tendríamos que estar encima de esas adversidades que muchas veces nos quieren derribar. Por eso usted vaya hacia adelante y no se deje vencer. Usted vaya hacia adelante y no se deje dominar por las adversidades. Recuerde que usted debe de tener esa actitud de vencedor. Usted debe de tener esa actitud, hermano amado, de triunfante. Usted debe de tener esa actitud de conquista. Usted debe de tener esa actitud para poder triunfar. Recuerde de que si nosotros deseamos y anhelamos triunfar ante las adversidades, lo vamos a lograr. Pero si nosotros tenemos el pensamiento, es que saber si voy a salir de esta crisis, es que saber si voy a salir de este problema, es que saber, es que pobrecito de mí, es que pobrecita de mí. Si nosotros tenemos esa actitud, mis hermanos, es probable de que no podamos vencer, es probable de que no podamos triunfar. Pero si usted tiene la actitud, y por eso en esta mañana, yo le comunico esta palabra, porque deseo que usted pueda ante las adversidades usted ponerse por encima de ellas y que usted pueda tener esa actitud de victoria, esa actitud, hermano amado, de conquista, esa actitud de poder ser un hombre y una mujer más que vencedora por medio de aquel que nos ha amado. Recuerde que la palabra nos muestra de que nuestro Dios quiere llevarnos a nosotros de triunfo en triunfo. ¿Sí? Una persona más que vencedora es toda aquella persona que ve la adversidad. Una persona más que vencedora es toda aquella persona que ve el gigante. Una persona más que vencedora es toda aquella persona que ve al enemigo, le ve de enfrente y le dice: mas yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. No importa de qué tamaño sea la adversidad que usted está enfrentando, no importa de qué tamaño sea el problema, no importa
importa de qué tamaño sea el gigante con el que usted ha tenido que enfrentarse en este tiempo, en esta temporada. Yo quiero recordarle que ese gigante, esa adversidad, ese problema, por muy grande que pueda ser, el Dios en el que usted ha confiado es más grande que ese problema, es más grande que esa adversidad. Y por esa razón es que una persona más que vencedora es toda aquella persona que se va a atrever en esta mañana. No sé cuántos en este momento nos atrevemos a decirle a la adversidad, al problema, a esa situación que estamos atravesando. No sé cuántos tenemos la valentía de decirle a esa situación: mas yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Es decir, esas son palabras literales que David expresó precisamente cuando el gigante Goliat tenía amedrentado a todo un pueblo. El gigante Goliat, que precisamente por eso es que le mencionaba hace un momento acerca de los gigantes que se nos levantan a nosotros. Este hombre medía casi 3 metros de estatura. Era un gigante. Y todos los soldados, cuando veían a Goliat, todos se atemorizaban. Todos se amedrentaban porque era un hombre gigante. En sus manos, en cada mano contaba con 10 dedos. Es decir, era asombroso el poder ver el tamaño de aquel hombre. El poder ver quizás el tamaño de su espada, poder ver el tamaño de su escudo. Y realmente a la mente del pueblo de Israel, cada uno de ellos, al ver el tamaño del gigante, al ver el tamaño de su enemigo, todos comenzaron a retroceder. Todos comenzaron a amedrentarse. Todos comenzaron a tener temores. Pero hubo un muchachito de apenas 17 años, alguien que no había sido experimentado en el combate, en la guerra, alguien que nunca había tenido las destrezas militares para poder ir a la guerra, pero que sí había estado en la montaña enfrentándose con osos, enfrentándose con leones y enfrentándose con fieras salvajes. Cuando David llega al campo de batalla y David escucha la forma en que el gigante comienza a desafiar al pueblo de Israel, y ver la condición del pueblo de Dios, al ver el ejército derrotado, al ver que no había nadie con deseos de querer enfrentar a este gigante, la palabra dice que David sintió un celo profundo en su interior. Y David dijo dentro de sí: ¿quién es este filisteo incircunciso que viene a provocar a los escuadrones de Israel? David sintió un celo de Dios y David sintió el deseo, la valentía de quererse enfrentar contra ese gigante. Al igual que usted, amado hermano, amada hermana que me escucha, no sé cuál es el proceso, no sé cuál es la adversidad. Como lo mencionábamos hace un momento, en el verso 35 el apóstol Pablo está mencionando una serie de situaciones que vienen a golpear nuestras vidas. El apóstol Pablo habla de esos gigantes que podría ser la tribulación, que podría ser la angustia, que podría ser la persecución, el hambre, la desnudez, la espada, el peligro y toda esa serie de situaciones, las enfermedades y toda esa serie de situaciones que muchas veces pueden venir a afectar nuestras vidas, afectar nuestros hogares, nuestras familias. Pero al igual como David, que en David, tal como hemos leído el verso 37, en David fue despertado esa actitud de ser un hombre, de ser un muchacho más que vencedor. Por eso la actitud de todo hombre y de toda mujer más que vencedora es que esa persona va a poder tener la libertad de decirle al gigante, de decirle al problema, de decirle a la circunstancia, de decirle a ese proceso por el que se encuentra: mas yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Atrévase en esta mañana a decirle a ese problema, a decirle a esa adversidad, a decirle a esa situación: mas yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Es decir,
al usted expresar esto, o mejor dicho, al David expresar esas palabras, y que precisamente eso se encuentra allá en el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 45. En el primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 45, David tuvo la valentía. Cuando nadie tuvo la valentía de quererse enfrentar con ese gigante, David, siendo un muchachito de 17 años, David tuvo el deseo de quererse enfrentar contra ese gigante. Y escuche lo que dice ahí, si me acompaña al primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 45. Oiga lo que la palabra nos muestra, porque es impresionante, mis hermanos amados, que hoy nosotros de la misma manera podamos tener esa valentía, podamos tener nosotros ese coraje, y sobre todo que usted pueda entender que en usted y en mí Dios nos ha hecho hombres y mujeres más que vencedores. Dios de ninguna manera quiere y espera que usted pueda abrazarse con la derrota. Dios no espera que usted pueda abrazarse con el fracaso. Dios no quiere de ninguna manera que usted se deprima o que usted se dé por vencido, porque esos no son los planes de Dios. Ese no es el diseño de Dios para su pueblo, para sus hijos, sino que el propósito de Dios es que su pueblo, es que sus hijos, amados hermanos y hermanas, podamos tener esa actitud de poder ser más que vencedores. El verso 45, no sé si ya lo tiene, pero el verso 45 dice de la siguiente manera: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Hoy yo le animo, amado hermano, amada iglesia, que podamos tener la valentía de podernos enfrentar a las adversidades, de podernos enfrentar a los problemas, de podernos enfrentar a esos procesos que quizás han venido, como le decía al inicio, han venido quizás a quererle desestabilizar. Quizás usted ha recibido un golpe fuerte a través de esa situación, a través de ese proceso por el que usted está atravesando en este tiempo, y quizás usted perdió el equilibrio. Quizás usted al recibir ese golpe por medio de esa situación que está atravesando, usted fue desestabilizado. Pero en este momento yo le invito en el nombre de Jesús para que cobre ánimo, para que se agarre del Señor, y tal como David lo menciona acá: mas yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Hoy dígale a ese problema, hoy dígale a esa situación que quizás por un tiempo atrás le había tenido a usted bajo temores. Quizás esa situación por la que usted está atravesando, quizás vino a afectarle moralmente, anímicamente. Quizás usted se encontraba decaído, quizás usted se encontraba atemorizado, quizás usted había estado ansioso, quizás preocupado, quizás atravesando ese tiempo de carga, de angustia o quizás de desesperación. Pero a través de esta palabra yo deseo animarle a usted, mi amado hermano, mi amada hermana, para que se fortalezca en el Señor, y que usted pueda tener entonces el valor, usted pueda tener la determinación para poderle decir a ese problema, a esa situación: yo voy a ti. Yo me quiero enfrentar a esta situación, y me enfrento con esa situación con valentía, porque yo sé que voy a salir vencedor, porque yo sé que voy a salir triunfante, porque yo sé que voy a alcanzar la victoria, porque no me voy a rendir, porque no me voy a dar por vencido, porque no me voy a dejar vencer a través de esta situación. No se deje vencer, amado hermano. No permita que esa situación, ese proceso, esa dificultad que ha venido a afectar su vida le pueda derribar.
o le pueda derrotar, sino que por el contrario, en esta mañana, en este inicio de semana, fortalezcámonos en el Dios Todopoderoso, fortalezcámonos en nuestro Dios, porque Él es el que nos da la victoria. No sé cuántos decimos amén en esta mañana, pero Él es el que nos da la victoria. Usted y yo somos de los que no nos damos por vencidos. Por eso, si regresamos nuevamente a Romanos 8:37, dice: antes, en todas estas cosas, en todas esas cosas, amado hermano, amada hermana, por la que usted está atravesando, antes en todas estas cosas, dice la palabra, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Usted y yo somos más que vencedores. Usted y yo somos, entonces, en otras palabras, nosotros somos de las personas que podemos pararnos frente al enemigo. Usted y yo somos de las personas que podemos pararnos frente a la circunstancia. Usted y yo somos de las personas, como más que vencedores que somos de los que podemos pararnos frente a la dificultad, frente a la adversidad, y podemos decirle: yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Por eso, qué precioso es cuando leemos la palabra. La escritura gira en torno precisamente a este mensaje que estamos compartiendo. Si usted me acompaña, segunda de Corintios capítulo número 2, versículo 14, escuche lo que la escritura dice. Segunda de Corintios capítulo 2 y su verso número 14. Hay una promesa de Dios en torno a lo que estamos ministrando en esta mañana. La escritura dice: mas gracias, mas a Dios, dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva, ¿qué dice su Biblia? Yo no sé cómo diga su Biblia. El cual nos lleva de vez en cuando en triunfo en Cristo Jesús. ¿Dice así su Biblia? Dice la palabra que Dios nos lleva de vez en cuando en triunfo. No, la palabra dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva, dice, siempre. Si usted puede subrayar esa palabra, que Dios nos lleva, dice, siempre, no de vez en cuando, no en épocas sí, en otras no, la palabra afirma diciendo que Dios nos lleva siempre en triunfo, dice, en Cristo Jesús, y por medio de nosotros, dice, que manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Entonces, usted y yo somos personas que vamos de triunfo en triunfo, porque en cada situación Dios quiere darle a usted, como hijo, como hija de Dios, Dios quiere darnos la victoria. Yo no sé si usted recibe esta palabra en esta mañana, pero esta es la palabra que el Señor despertó en mi corazón desde el día de ayer por la noche para podérsela comunicar a usted. Porque Dios quiere que su pueblo no sea un pueblo que ande de derrota en derrota. Dios no quiere que su pueblo pueda andar de fracaso en fracaso. Dios no quiere que su pueblo pueda tener ese pensamiento pobre, ese pensamiento tan limitante de saber si voy a salir de esta cuarentena. Usted va a salir de esta situación. Usted va a salir de esta crisis económica. Usted va a salir de esta temporada y usted va a salir victorioso. Usted va a salir triunfante. Usted va a salir vencedor. Usted, mi hermano amado, hermanita, usted va a obtener la victoria. No sé cuántos lo creemos, no sé cuántos lo recibimos, pero aquí la palabra claramente dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Nuestro Dios siempre, mis hermanos amados, nos lleva en triunfo. Por esa razón es de que el pueblo de Dios no puede estar en derrota. El pueblo de Dios no puede retroceder. El pueblo de Dios no puede darse por vencido. Usted, hermanito, que ha estado padeciendo, usted que ha estado sufriendo, quizás este tiempo, quizás esta temporada ha sido una temporada de sufrimiento, quizás ha sido una temporada de dolor, quizás ha sido una temporada adversa, una temporada contraria. Pero yo le digo en esta mañana: no se rinda. Usted puede.
Usted puede seguir soportando. Usted puede seguir aguantando ese tiempo de prueba. Usted puede seguir enfrentándose a esa situación. Recuerde de que cuando nosotros en nuestra mente, en nuestros pensamientos, nos damos por vencidos, en nuestro cuerpo de la misma manera, ya nuestro cuerpo ya no va a recibir ninguna orden. Cuando nosotros mentalmente nos damos por derrotados, cuando nosotros mentalmente, anímicamente nos damos por vencidos, aun cuando querramos que nuestro cuerpo responda para dar un paso al frente, ya no podrá, porque mientras nosotros en nuestra mente y en nuestro interior nos damos por vencidos, entonces ya nuestro cuerpo ya no va a responder. Pero si usted es de las personas que siente que este tiempo, que esta lucha, que esta situación que ha venido a golpearle fuertemente, esta lucha con la que usted se ha estado enfrentando en estos últimos días, usted siente que le ha venido a golpear fuertemente y usted ha sentido un desgaste físico y usted siente que su cuerpo ya no le da más, usted siente que su cuerpo ya no puede dar un paso al frente, pero si usted mentalmente y anímicamente no se da por vencido, entonces su interior hará que su cuerpo responda. Su interior hará que en su cuerpo puedan salir fuerzas de flaqueza, fuerzas de debilidad, y usted va a poder seguir avanzando para la gloria de Dios. Por eso en esta mañana yo quiero animarle, hermano amado, para que no se rinda, para que no se dé por vencido. En Cristo somos más que vencedores. Mas gracias sean dadas a Dios, dice el apóstol Pablo, que nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. La palabra no dice que el Señor nos lleva de derrota en derrota. El Señor no dice en su palabra que Él nos lleva de fracaso en fracaso. No dice la palabra que Él nos lleva de desilusión en desilusión. No dice así la palabra. Por lo tanto, en esta mañana yo le invito para que cambie esa información en su mente, para que cambie esa información quizás negativa, esos pensamientos probablemente de quererse dar por vencido, por querer renunciar a la batalla. Renuncie a esos pensamientos que le han querido limitar. Por eso recuerde, la palabra más que vencedor en el griego precisamente tiene que ver con el poder estar por encima de todas las situaciones. El poder ser una persona más que vencedora es el poder estar por encima de cualquier situación. Tenemos con la ayuda de Dios que sobreponernos. Tenemos con la ayuda de nuestro Dios que estar por encima de las situaciones. No permita que las situaciones le derriben. No permita que las situaciones, que las adversidades de la vida se lo traigan abajo. Aún, mis hermanos amados, cuando eso quizás podría suceder, la Escritura nos muestra algo bien interesante. El apóstol Pablo nos muestra algo, porque usted puede pararse frente a las adversidades y quizás en algún momento la adversidad, el problema, la situación por la que usted está pasando le puede herir. Porque hay situaciones que vienen a golpearnos, ya como lo hemos mencionado desde un inicio, y quizás podemos ser heridos. Y quizás esa herida pudo haber sido bastante profunda. El daño que la situación vino a causarnos quizás fue bastante profundo. Quizás fue bastante grande ese daño que nosotros recibimos a través de esa adversidad. Pero en medio de eso, el apóstol Pablo nos enseña allá en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 9. Porque cada uno de nosotros podríamos haber recibido una herida, o podríamos haber recibido un golpe fuerte, un golpe bajo. Y quizás esa situación nos vino a derribar y nos trajo abajo. Pero el apóstol Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 4, verso 9, derribados, pero no destruidos. Usted pudo haber sido derribado. Usted quizás pudo haber sido derribado. Quizás esa situación se le pudo haber traído abajo. Quizás le vino a golpear fuertemente.
Pero el hecho de que hayamos sido derribados no significa que estemos destruidos, ni tampoco eso implica que todo esté perdido, sino que por el contrario. Por eso yo no sé si usted en algún momento ha visto alguna lucha, alguna batalla. Yo no sé si en algún momento usted ha visto cuando dos contrincantes se han enfrentado en el cuadrilátero. Yo no sé si usted en algún momento ha visto cuando uno de los adversarios agarra fuertemente a su contrincante y le da un golpe fuerte y se lo trae a la lona. Yo no sé si usted ha visto cuál es la actitud de esa persona que ha caído a la lona. Pero yo he visto que cuando alguien es derribado, cuando alguien lo han golpeado fuertemente y ha caído, esa persona no se queda ahí tirada. Esa persona no se queda ahí abrazando el suelo, sino que esa persona inmediatamente se estabiliza. Esa persona nuevamente vuelve a tomar impulso, vuelve a ponerse de pie y vuelve nuevamente a enfrentarse con su adversario. Pero esta vez, esa persona que fue derribada, esa persona que fue traída al suelo, esa persona se levanta con más coraje. Esa persona se levanta con más impulso. Esa persona se levanta con más garra. Esa persona se levanta con una actitud diferente, con una actitud quizás de querer derrotar a aquel que le derribó. De esa misma manera, yo le invito a usted, amado hermano y hermana, amada iglesia, que podamos en este tiempo de dificultad, en este tiempo en donde cada uno quizás estamos librando una batalla, tome la actitud de ser más que vencedor. Tome la actitud de querer triunfar en medio de esa situación. Tome esa actitud de querer salir triunfante. Porque si usted tiene el pensamiento, es que saber si voy a salir de esta, es que saber si me voy a levantar, es que saber si las cosas van a seguir siendo las mismas. Si usted tiene esa actitud, es probable de que lo que usted piense, es probable que lo que usted imagine, eso va a suceder. Pero si usted tiene una actitud optimista, si usted tiene una actitud positiva, si usted tiene esa confianza en el Dios que nos da la victoria, entonces nosotros vamos a salir victoriosos en medio de la adversidad. Usted y yo vamos a salir triunfantes en medio del proceso, aun cuando quizás hayamos sido derribados. Por eso el apóstol Pablo declara dice, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Usted pudo haber sido derribado, pero no está destruido. Usted pudo haber perdido una batalla, pero la guerra todavía no ha terminado. La guerra todavía no está perdida. Por eso no se rinda, por eso no se dé por vencido. Una batalla usted pudo haber perdido, el primer round usted lo pudo haber perdido, pero eso no quiere decir de que toda la batalla ya esté perdida. Usted puede seguir batallando, usted puede seguir luchando, usted puede seguir peleando, agarrado, afianzado del Dios Todopoderoso que quiere darnos la victoria para la gloria de su nombre. Allá en la carta de Primera de Corintios, capítulo número 15, por favor, quiero recordarle una serie de promesas que giran precisamente a este tema que estamos compartiendo en esta mañana, porque nosotros somos más que vencedores. Usted como mujer, hermanita, usted es más que vencedora. Usted como varón, usted es más que vencedor. Y tenemos que creer esa palabra, tenemos que afianzarnos a esa palabra. En Primera de Corintios le decía, capítulo 15, versículo 57, ya casi el apóstol Pablo terminando esta carta, escribe este texto tan precioso que dice de la siguiente manera. El verso 57 dice, mas gracias sean dadas a Dios. ¿Y qué dice su Biblia? Oiga, subraye esas frases, subraye esa sección de esos textos. Dice, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí nuevamente encontramos un texto más que nos viene a recordar que nuestro Dios nos da la victoria.
victoria. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo podemos obtener la victoria en medio de esa adversidad, en medio de esa prueba, en medio de esa vicisitud, en medio de esos golpes de la vida. Usted puede obtener la victoria, no importa qué tan grande, como decíamos al inicio, de qué tan grande sea el problema, qué tan grande sea la adversidad, qué tan grande sea la tormenta, no importa qué tan grande o qué nublado como se ve hoy la mañana, se ve nublado el panorama, pareciera que fuera a llover. No importa cómo se vea el panorama, si se ve muy adverso para su vida, si se ve muy adverso para su hogar. Y quizás usted ve muy pocas probabilidades de querer triunfar, pero Dios le quiere dar la victoria. Por eso allí la palabra dice que el Señor es el que nos da la victoria por medio de aquel que nos amó. Por eso es que no podemos de ninguna manera nosotros aceptar la derrota. No acepte la derrota. No acepte la derrota, no se dé por vencido, no se rinda, porque usted, hermanito, y usted, hermanita, es más que vencedor. Hay una iglesia que me gusta el eslogan que ellos comparten dentro de su iglesia, y ellos declaran a su población diciéndoles: descubre el campeón que hay en ti. Y es que eso literalmente es lo que nosotros en este tiempo debemos de descubrir. Y yo le animo para que usted pueda identificar ese campeón que hay en usted. Porque usted en esta vida no fue llamado para fracasar. Usted en esta vida no fue llamado, mi hermano amado, para ir de fracaso en fracaso, de derrota en derrota o de desilusión en desilusión. Por eso el texto que acabamos de leer dice: mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de Cristo. El Señor nos da la victoria. Es el Señor el que nos da la victoria. Es nuestro Dios el que permite que a través de nuestro Señor Jesucristo usted y yo podamos ser hombres y mujeres victoriosos. Por eso no permita que ese problema, no permita que ese gigante, no permita que esa adversidad lo pueda derrotar a usted. Porque usted puede derrotar esa adversidad que ha venido a golpearle. Usted puede enfrentarse a esa situación con valentía, pero claro, en esta mañana yo le invito para que se enfrente a esa adversidad, enfréntese a ese problema, enfréntese a esa crisis que ha venido a su vida, pero hágalo en el nombre de Jehová de los ejércitos, tal como lo dijo David: mas yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Atrévase en esta nueva semana, en este nuevo inicio de semana, atrévase a enfrentarse a esas situaciones que quizás por causa del temor, por causa del miedo, quizás por causa de las inseguridades, no habíamos tenido la valentía de querernos enfrentar a esas situaciones. Pero en esta mañana, a través de la palabra, yo le quiero animar a usted y le quiero recordar que Dios quiere darnos la victoria a nosotros. Pero recuerde, nosotros nunca vamos a poder obtener la victoria si no nos enfrentamos a las situaciones que estamos atravesando. No se puede declarar a una persona victoriosa, no se puede declarar a una persona triunfante si esa persona no se enfrenta a sus contrincantes, a sus adversarios. Para poder obtener la victoria será necesario entonces enfrentarnos a las adversidades. Será necesario que nosotros podamos enfrentarnos a los conflictos que estamos atravesando. Va a ser necesario que cada uno de nosotros podamos tener la valentía de podernos enfrentar. Y por supuesto, cuando usted se determine a enfrentar esas situaciones, tenga en mente que usted saldrá victorioso. Tenga en mente que usted saldrá triunfante. No vaya a enfrentarse a esas situaciones pensando saber si voy a salir vivo,
saber si saldré triunfante, saber si voy a salir vencedor, saber si voy a poder con eso. No vaya con esos pensamientos, vaya creyendo en que usted obtendrá la victoria, vaya creyendo y confiando en que Dios quiere darle a usted la victoria, y luego el Señor levantará las manos declarándolo victorioso. Por eso el apóstol Pablo está diciendo: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, dice Pablo en Romanos capítulo 8, verso 35. Usted y yo hemos sido llamados para triunfar. Usted y yo hemos sido llamados para obtener la victoria. Usted y yo hemos sido llamados, y Dios nos ha puesto, si Dios le ha puesto en ese campo de batalla, es porque usted puede contra esa situación. Alguien dijo por ahí que Dios no le da las mejores batallas a sus peores guerreros o a sus peores soldados, sino que Dios le da las mejores batallas a sus mejores soldados. Si Dios a usted le ha dado esa batalla en la que usted hoy se encuentra, es porque usted puede. Y es porque usted va a salir victorioso, es porque usted va a salir vencedor, es porque usted va a salir triunfante. Solo tenga la valentía de enfrentarse a ese proceso en el que usted se encuentra en este tiempo. Sea valiente, no se deje vencer. Temores quizás van a haber en su vida. Por eso, cuando hablamos acerca de la valentía, se dice que valiente no es aquella persona que nunca siente miedos, que nunca siente temores. Porque aún el valiente siente miedo. Aún el valiente siente temores. Aún el valiente siente inseguridades. Pero valiente es toda aquella persona que, a pesar de sus miedos, a pesar de sus temores, a pesar de sus inseguridades, tiene la valentía de quererse enfrentar a cada uno de ellos. Él o ella es un valiente, y precisamente usted es uno de ellos. Usted es uno de ellos porque usted con el Señor tiene la capacidad de enfrentarse aún a aquello que pareciera inalcanzable. Sigamos leyendo la palabra. En el Salmo 84 me bendice bastante el texto, porque el texto nos muestra en el verso 7, Salmo 84 y verso 7, la escritura dice: irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. La palabra dice que nosotros, como hijos e hijas de Dios, vamos a ir de poder en poder. Vamos a ir de victoria en victoria. Usted y yo vamos a ir de triunfo en Cristo Jesús. Y añade todavía el salmista diciendo: y verán a Dios en Sión. Es decir, usted en medio de la adversidad, en medio del proceso, en medio del tiempo de prueba, en medio, mi hermano amado, de esa situación que está atravesando, usted va a ver a Dios en Sión. Es decir, usted va a ver a Dios glorificándose. Usted va a decir: Señor, tú lo hiciste. Señor, gracias porque me diste la victoria. Usted va a ver a Dios, y usted, hermano amado, glorificará a Dios por esa adversidad, por esa prueba, por esa lucha. Por eso la palabra dice: irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Yo no sé si usted se recuerda Congregación Alto y Eterno Dios en Minerva, pero hay una alabanza preciosa que entonábamos en los últimos servicios, que la introdujo nuestro hermano Isaí, y decía esta alabanza: de poder en poder, de gloria en gloria. Yo no sé cuánto recordamos esa alabanza, pero Dios quiere llevarnos precisamente así. Dios quiere llevarle a usted de poder en poder, de gloria en gloria, hasta ver al Señor, dice su palabra, tal como lo dice este salmo. Irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Usted va a ver a Dios, hermano amado, porque usted va a salir de ese tiempo de prueba. Usted va a ver a Dios porque usted va a salir triunfante. Usted va a salir victorioso. Usted va a salir vencedor en medio de ese proceso
en el que Dios ha permitido que usted se encuentre en este tiempo. Por eso no se rinda. Por eso no se dé por vencido. Yo vengo en esta mañana a darle ánimo, a decirle que Dios está con usted. Que Dios está con usted y no le va a dejar. Nuestro Dios no le va a desamparar, sino que Él le dará la victoria para la gloria de su nombre. La Escritura nos muestra, y voy un poquito rápido porque ya en unos minutos vamos a ir concluyendo, y queremos orar. Queremos orar en este momento por esos procesos en los que quizás podríamos encontrarnos. Pero sabe, Jesús, al igual como cada uno de nosotros, también Jesús tuvo que enfrentarse a esas batallas. Jesús tuvo que enfrentarse a esos conflictos. Jesús tuvo que enfrentarse a esas batallas internas en su vida. Y allá en la carta a los Colosenses, la Escritura nos muestra, capítulo 2, versículo 15. Si gusta, me acompaña, por favor. Colosenses capítulo 2, versículo 15. Escuche lo que dice este texto tan precioso, hablando acerca de lo que Jesús hizo. Dice en el versículo 15: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando. Oiga esta palabra nuevamente: triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo tuvo que enfrentarse contra principados y contra potestades, es decir, en otras palabras, estas son fuerzas espirituales. Jesús tuvo que enfrentarse a esos demonios que quisieron derrotarlo en la cruz del Calvario, o que quisieron derrotarlo previo a que Él fuese ofrecido como una ofrenda por cada uno de nosotros. Las fuerzas del mal querían derrotarlo antes de tiempo, para que Él no fuese a la cruz del Calvario. Pero dice aquí: y despojando, porque Él se tuvo que enfrentar contra las fuerzas del mal. Y por eso dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Al igual como Cristo salió triunfante en medio de estas fuerzas que querían detenerlo, en medio de estas fuerzas que querían impedir que Él dijera consumado es. Pero Él salió victorioso porque se enfrentó a esas fuerzas espirituales. Por eso usted también puede salir triunfante sobre esas situaciones, amada iglesia, por las que usted está atravesando. Usted puede salir victorioso, victoriosa. Usted y yo podemos salir triunfantes por medio de aquel que nos da la victoria en Cristo Jesús. Yo no sé si usted en esta mañana se atreve a creer que en Cristo somos más que vencedores. Yo no sé cuántos en esta mañana podemos levantar nuestras manos y decir: Señor, tú me has dado desde ya la victoria. Señor, yo sé que yo voy a vencer en medio de esa situación por la que me estoy atravesando. Usted créalo, usted declárelo, usted afiáncese de la palabra y de las promesas de nuestro Dios. En este momento queremos orar. En este momento queremos orar y también queremos orar muy especialmente por nuestra hermana Erika Gámez. Queremos pedirle a toda la iglesia que por favor la llevemos en oración. El día de mañana, si el Señor lo permite, a ella la estarán operando, una operación bastante delicada, pero una operación en donde creemos que la mano y la intervención del Señor estará con ella, guiando a los médicos. Yo no sé cuántos queremos orar por ella, y no solamente hagámoslo en este momento, sino que por la tarde, por la noche, el día de mañana, ore, ayúdenos a orar, porque la palabra también nos muestra que cuando un miembro se duele, todos nos dolemos. Así que por favor inclúyala en su lista de peticiones, porque juntos creemos también que ganaremos la victoria con nuestra hermana Erika. Y hoy, en el nombre de Jesús, a ella la declaramos en victoria. ¿Qué le parece si oramos? Señor, en el nombre de Jesús, en esta mañana te damos gracias, Señor.
Te agradecemos por esta palabra maravillosa que has dado a nuestras vidas. Hoy nosotros, Señor, nos apropiamos de tu palabra. Hoy nosotros nos apropiamos y nos afianzamos de estas promesas, creyendo de que en Cristo Jesús nosotros somos más que vencedores. Hoy vengo a declarar en tu nombre, Señor, que cada uno de los miembros de la iglesia, el alto y eterno Dios en Minerva, al igual que cada uno de los diferentes hermanos y familias que se unen a nuestras transmisiones y que nos escuchan a través de estos medios, hoy queremos declarar en sus vidas, en sus hogares, en sus familias, queremos declarar y proclamar que hay victoria en Cristo Jesús. Queremos, Señor amado, suplicarte que la victoria, que el triunfo pueda manifestarse en cada hogar, en cada familia. Sabemos que cada familia, sabemos que cada hogar pasa por diferentes procesos, unos quizás por procesos más difíciles y más dolorosos que otros, pero en medio de todo proceso tú has prometido estar con nosotros, y por eso en esta mañana queremos pedirte que puedas llevar a tu pueblo de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, de poder en poder, de conquista en conquista para la gloria de tu nombre. Quizás en muchos de tus hijos, Señor, se puede manifestar temores. Quizás en muchos de tus hijos pueden manifestarse, Señor, inseguridades. Quizás en muchos de ellos pueden manifestarse pensamientos contrarios, pero aún en medio de ellos queremos pedirte que les des la victoria a tu pueblo. Queremos pedirte que le des la victoria a tus hijos. Queremos, Señor amado, que te manifiestes en medio de la adversidad, en medio del problema, en medio del conflicto. Bendice a tu pueblo y que cada uno de nosotros podamos salir victoriosos en medio de esa batalla que estamos librando. Que cada uno de nosotros, Señor, podamos salir victoriosos, podamos salir triunfantes para la gloria de tu nombre. Hoy proclamamos victoria en cada hogar, en cada familia, para la gloria de tu nombre. Y hoy queremos pedirte, Señor, por la vida de nuestra hermana Erika, Señor. Hoy queremos ponerla en tus manos. Hoy queremos pedirte, Señor, que tú la fortalezcas, que tú la ayudes, que tú la hagas valiente, esa mujer valerosa que siempre ha sido. Hoy queremos pedirte que la fortalezcas, que le des nuevas fuerzas. Y Señor, que en el momento en que ella pueda entrar a la sala de operaciones el día de mañana, tú vayas con ella, Señor. Que a lo largo de todo ese proceso ella pueda sentir esa paz, esa tranquilidad en su interior de que tú cuidas de ella. Y que todo saldrá bien para la gloria de tu nombre. Desde ya, Señor amado, declaramos que todo saldrá bien. Sabemos que es una operación bastante delicada, pero queremos pedirte, Señor, que tu mano, que tu intervención divina pueda estar en la vida de tu hija. Señor, cuida de ella, Señor. Desde el momento, Señor, en que ella se dirija al hospital hasta el momento de todo el proceso de su recuperación, oramos para que pongas tu mano, oramos para que proveas todo lo que ellos necesitan para cubrir estos gastos tan elevados que tienen, Señor, para poder llevar a cabo esta operación. Provee, Señor amado, usa los medios, usa los recursos necesarios para poder bendecir a Erika, a mi hermano Carlos. Bendíceles. Y hoy queremos pedirte que lleves paz. Hoy ministramos paz a su hogar, ministramos paz a sus corazones. Y te pedimos que tu Espíritu Santo les dé de tu fortaleza y les dé de tu confianza, porque todo estará bien. Todo estará bien porque ella está en tus manos. Y desde ya declaramos que hay victoria en Cristo Jesús a través de esa operación. Así lo declaramos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.